¿Qué tanto se relaciona la realidad histórica con la ficción en la serie Gambito de Dama? ¿Existieron los personajes soviéticos y estadounidenses que se muestran en la serie en la vida real? Gambito de Dama, la miniserie dramática más exitosa de la historia de Netflix hasta ahora, se centra en uno de los deportes más populares en la Unión Soviética. ¿Cuál es el deporte en el que Beth se convirtió en una campeona mundial? Por supuesto, el ajedrez, o como lo decimos en ruso, shachmat. Responderé a estas y otras preguntas en este video. Además, les tengo una sorpresa en la entrevista exclusiva que le hice a mi abuelito sobre la Unión Soviética en los años 60, los tiempos que él jugaba ajedrez, los mismos años en que se ambienta la vida de la ahora muy conocida Beth Harmon. ¿Comenzamos? Era el año 1958 y mientras la talentosa y carismática Beth quedaba huérfana a los 8 años por el suicidio de su madre, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en el mundo real, ocurría un cambio político muy importante. Designan a Nikita Khrushchev como presidente del Consejo de Ministros, es decir, como el jefe del gobierno de la Unión Soviética, aun cuando ya era secretario del Partido Comunista, y desde la muerte de Stalin en 1953, ningún dirigente soviético había vuelto a desempeñar ambos cargos. No se sabía lo que podría ocurrir. Pero mientras esto pasaba en el gobierno, Mikhail Tal todavía celebraba su victoria obtenida en el 25º Campeonato Soviético de Ajedrez, que se había realizado a principios de ese mismo año en la ciudad de Riga, en Letonia. Tal no sabía que 2 años después, en 1960, se convertiría en el 8º campeón del mundo de ajedrez. Curiosamente, en este campeonato del 58 también jugó un ajedrecista llamado Boris Spassky, quien muchos años después serviría de inspiración junto a otros grandes maestros del ajedrez para que Walter Tevis escribiera una novela llamada Gambito de Dama en el año 1983. Pero volvamos al año 1958. Para ese entonces ya el ajedrez era muy popular en la Unión Soviética. Recordemos que los políticos rusos, tales como Lenin, habían entendido hace muchos años que el ajedrez era una herramienta poderosa que podía usarse para aumentar el nivel cultural del proletariado. Ellos creían que gracias a su práctica se forjaba mejor el carácter de quienes lo jugaban. Y bueno, si consideramos lo mucho que evolucionó el personaje de Beth Harmon, gracias al ajedrez, quizás los líderes soviéticos no estaban tan equivocados al querer que el pueblo soviético jugara este deporte que mucho antes se creía que era un deporte para intelectuales y la élite. Ahora les traigo 3 datos curiosos sobre el Gambito de Dama y el ajedrez. ¿Sabías que Anya Taylor-Joy, quien hace el papel de Beth en la serie, es argentina, estadounidense y británica? De hecho, habla español muy bien y suele pasar las Navidades y Año Nuevo con su familia en Argentina. ¿Sabías que Walter Tevis una vez mencionó que su novela Gambito de Dama era un tributo para las mujeres inteligentes? Una vez dijo: "Me encanta Beth por lo valiente y brillante que es". Me parece genial esta frase, ¿no lo crees? ¿Sabías que uno de los grandes consejeros de Iván el Terrible, o el zar Iván IV de Rusia, el sacerdote Sylvester, afirmaba que el ajedrez era un juego del demonio? Hasta creía que bailar, cantar y reír eran herramientas demoníacas. ¡Qué extremista! Volvamos al Gambito de Dama. Estamos en el año 1966. Beth ya es una reconocida ajedrecista estadounidense. Tiene una madre adoptiva que desempeña el papel de agente y la apoya muchísimo. Se encuentran en Ciudad de México y Beth no puede dejar de sentirse nerviosa por uno de los oponentes que tendrá en el torneo invitacional de ajedrez de México, el ruso, actual campeón del mundo, Vasily Bargov. Vayamos ahora a la realidad. Primero, en el año 1966, el mayor torneo de ajedrez en México fue el Abierto Mexicano de Ajedrez.
por lo que el campeonato que mencionan en la serie realmente nunca ocurrió. De hecho, el torneo que realmente ocurrió lo ganó un mexicano llamado Alfredo Iglesias Trejo. Segundo, en la Unión Soviética del año 1966, ya Khrushchev no era el líder principal. De hecho, 2 años antes, en 1964, lo reemplaza el secretario del Partido Comunista Leonid Brezhnev y Alexei Kosygin se convierte en el primer ministro. Sin embargo, en la historia de la Unión Soviética, más se recordará a Brezhnev por ser el líder de las naciones soviéticas durante el punto más álgido de la Guerra Fría, desde el año 1964 hasta principios de los 80, cuando falleció. Tercero, para el año 1966 había aproximadamente 3,5 millones de jugadores de ajedrez registrados en la Unión Soviética, de los cuales muchos seguramente soñaban con participar en el 34º torneo de ajedrez soviético celebrado a finales de ese año y principios del año 1967. En este contexto me gustaría mencionar la historia de mi abuelo. Le hice una pequeña entrevista sobre el ajedrez en la Unión Soviética y su experiencia. Él ha jugado ajedrez desde que era muy pequeño y siempre ha sido aficionado. En 1961, mi abuelo estaba prestando servicio militar en la flota del norte de la Unión Soviética. Particularmente estaba en la primera flotilla de submarinos nucleares de la Unión Soviética. Orgullosa de mi abuelo. Ese mismo año, mi abuelo participó en la primacía de ajedrez de la flotilla de submarinos nucleares. Era una competición dentro del ejército soviético y participaban ajedrecistas de altísimo nivel. Él apenas estaba comenzando, sin embargo, el ganador de su flotilla del momento estaba ocupado, estaba de vacaciones y a mi abuelo lo enviaron a la competición. De 12 personas que participaron en el torneo, mi abuelo quedó de 9º. Él tiene muchas historias, anécdotas, inclusive siguió jugando por mucho tiempo en Kiev. Me cuenta que cuando yo tenía 4 años y salía del preescolar, del kindergarten, él me llevaba a veces a esos sitios donde realizaban torneos locales en la ciudad de Kiev, Ucrania, y quería que yo aprendiera ajedrez. Al final nos mudamos para otro país y no pude continuar estudiando, pero ha sido un deporte que ha estado presente toda mi vida, tanto por el lado de mi abuelo paterno como por el lado de mi abuelo materno. Volvamos a la serie. ¿En realidad existió el personaje de Borgov en la Unión Soviética en 1966? Pues no, aunque algunos expertos en ajedrez deducen que la rivalidad existente entre los personajes de Beth y Borgov fue inspirada por 2 personajes reales e icónicos del ajedrez: el estadounidense Bobby Fischer y el ruso Boris Spassky. Sin embargo, Boris Vasilievich Spassky, su patronímico es Vasilievich, no se haría campeón mundial de ajedrez sino hasta el año 1969, cuando le ganaría a Tigran Petrosyan. Curiosamente, algunas fuentes históricas mencionan que Spassky también aprendió a jugar ajedrez en un orfanato, tal como lo hizo Beth Harmon en Gambito de Dama. Saltemos al año 1968. Beth Harmon se encuentra en la Unión Soviética acompañada por un agente de seguridad estadounidense que le sigue a todas partes, aunque ella no entiende muy bien por qué. Ella no es consciente de las tensiones que existen entre su país de nacimiento y el país que la hospeda, de la Guerra Fría que se desarrollaba en el momento, de los conflictos políticos que se desataban a su alrededor. Su único punto de interés era el ajedrez y ganarle finalmente a Borgov. Aquí los conocedores de la historia del ajedrez seguro consideraron fascinante el parecido del encuentro entre Beth y Borgov en 1966 con el de Bobby Fischer y Boris Spassky en 1972 en la realidad, pues ambos se desarrollaron entre un estadounidense y un soviético, ambos genios en el ajedrez. Y tal como sucedió en la realidad, la estadounidense derrotó al soviético, rompiendo así la larga tradición de jugadores rusos ganadores del Mundial de Ajedrez. Para aquellos que no lo sepan todavía, desde un punto de vista histórico, el juego entre Boris Spassky y Bobby Fischer se considera incluso hoy el juego del siglo de ajedrez. Fue la primera vez que una persona que no era de nacionalidad rusa, o en este caso en ese momento soviética,
ganaba el evento en 24 años de historia. Ahora bien, el personaje de Beth Harmon ciertamente comparte algunas similitudes con Bobby Fischer. Además de su talento en ajedrez, ambos estudiaron ruso y les gusta vestirse con ropa de muy buena marca y a la moda. Sin embargo, hasta ahí llegan sus similitudes, porque se dice que Fischer solía ser muy egoísta y cerrado con respecto a sus jugadas de ajedrez. Mientras que en la serie de televisión, Beth aprende gracias a su experiencia con los rusos y sus amistades, el valor del trabajo en equipo para tener éxito en este deporte y en la vida en general. De hecho, en una entrevista reciente a Garry Kasparov, un gran maestro del ajedrez y consultor para la serie de televisión, afirmó que en la Unión Soviética no se trataba solamente de estudiar en grupo las jugadas y ver quién ganaba sin importar el desarrollo de los demás. Era más que todo compartir la experiencia ganada de una generación de jugadores a otra. Personalmente debo admitir que a mí me fascinó esta miniserie El Gambito de Dama, sobre todo por su hermoso final. Beth caminando entre las calles de Moscú, sin importarle el frío y buscando jugar con aquellos que juegan en los parques, algo muy típico, sin importarle rivalidades políticas, sociales, económicas y culturales. Y ese es uno de los mensajes más bonitos de cualquier deporte. Sin importar de dónde vengas, juguemos, tal como lo dice ella al final de la serie, y resolvamos nuestras diferencias dentro de una competencia sana, intelectual y muy satisfactoria. Si te gustó este video, comparte. Si tienes dudas, preguntas respecto al ajedrez en la Unión Soviética, preguntas que le quieras hacer a mi abuelo, deja acá en los comentarios. Un abrazo a todos, gracias de nuevo por seguirme y nos vemos en próximos videos.